Bueno, yo te voy a tratar de explicar con analogías, con cosas que conocen ustedes un poco más, esa luz me mata, ¿qué es el bosón de Higgs? Que todos deben haber oído en las noticias últimamente, ¿no? Así que bueno, para poder hacer esas analogías vamos a empezar con esto, con el átomo, que todo el mundo sabe, o creo que todo el mundo sabe. Los antiguos tanto no sabían porque átomo quiere decir que es indivisible. Se cree que era la parte más pequeña y se puede dividir la materia. Pero resultó que no, que tiene una subestructura interna. Y de hecho, el átomo está formado por electrones y tiene un núcleo donde están los protones y los neutrones. Y bueno, los electrones dando vuelta ahí, ¿no? ¿Todos saben cuál es la carga del electrón? Más fuerte. Negativa. Bien. ¿Y la del protón? ¿Y la del neutrón? Bien. Bueno, los átomos constituyen lo que es la materia. Nosotros estamos hechos de átomos. Pero resulta que tienen todas las partículas que lo forman, tienen una particularidad que es no les gusta estar muy juntas. De hecho, digamos, para decirlo un poco más apropiadamente, dos partículas que tengan las mismas propiedades cuánticas no pueden estar ocupando el mismo espacio. Esto se llama el principio de exclusión de Pauli. Y es una forma de explicarle por qué todas esas cargas positivas y negativas que se atraen no colapsan y en un solo puntito. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, otra característica de la materia, y ustedes todos saben, todos pesamos, cuando vamos a la farmacia y nos pesamos, tenemos unos kilos, después tenemos masa. Y esa masa es la inercia, digamos, si alguien nos quiere mover, tiene que hacer una fuerza. Si nos quiere dar una aceleración, tiene que hacer una fuerza, y esa es la masa de los cuerpos. Y lo mismo que de las partículas. Y del viejito ese canoso Albert Einstein, todos sabemos que todo lo que tiene masa no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, tiene que viajar a menos. Ahora, por otro lado, otra cosa con la que todos estamos familiarizados es la luz, ¿sí? La luz le dicen radiación electromagnética, pero al mismo tiempo la mecánica cuántica nos dice que son partículas. Estas partículas se llaman fotones. O sea, cuando le llamamos por ondas, le decimos radiación electromagnética. Cuando le decimos partículas, le llamamos fotones, pero lo mismo, ¿sí? Y puede ser la luz, o los rayos X, o los rayos gamma, o lo que calienta la comida en microondas. Todas esas es radiación electromagnética. Yo me olvidé algo de decirle antes. Todos los electrones, los protones, los neutrones que constituyen los átomos pertenecen a una familia de partículas que se llaman fermiones, que, como les dije, cumplen el principio de exclusión de Pauli. En cambio, los fotones, la luz, pertenecen a una familia de partículas que se llaman bosones, no bolsones. Y su nombre se debe a un investigador indio, ¿sí? Que cuando estaba estudiando se le ocurrió una idea bastante piola y dijo, bueno, se la voy a mandar a alguien que tiene mucha influencia, y se lo mandó a Albert Einstein. Y a Einstein le gustó mucho lo que este tipo escribió, y juntos siguieron trabajando y desarrollando, de hecho, una cosa que se llama las estadísticas de Bose y Einstein. Bose, no sé si es lo mismo que los equipos de sonido de alta fidelidad. Bueno, probablemente sean parientes, porque tienen ancestros bengalíes los dos. Bueno, así que entonces tenemos, los fotones no tienen masa y por lo tanto viajan a la velocidad de la luz. De hecho, no pueden viajar a otra velocidad. O sea, si tengo masa, no puedo alcanzar la velocidad de la luz, tengo que andar más despacio. Si no tengo masa, no me queda otra que ir a la velocidad de la luz. ¿Estamos? Y hay una cantidad cuántica que caracteriza estas partículas, se llama spin. Los fermiones tienen un spin, un medio. Y los bosones, el fotón, tiene spin 1. No vamos a entrar en detalles, pero es para distinguir, digamos, los que tienen spin entero se llaman bosones, y tienen
digamos, el privilegio de no darle bola a Pauli. O sea, los bosones no tienen que cumplir con el principio de exclusión de Pauli. Yo puedo tener fotones idénticos, tienen las mismas propiedades y los dos pueden estar en el mismo lugar. ¿Sí? De hecho, por eso esta estadística de Bose-Einstein es de materia condensada. Se llama así. No leche condensada, materia condensada. Bueno, todos me dijeron que el electrón tiene carga negativa, los protones tienen carga positiva. Si yo tengo dos cargas positivas, ¿qué pasa? Se repelen. Bueno, entonces vamos a hacer, este es el slide que más me costó, es superproducción, así que hagamos de cuenta que tenemos una carga positiva acá, ¿no?, en el espacio, y ahora yo vengo con una carga chiquita, una carga unitaria, y la pongo en ese lugar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Se repelen, ¿no? Yo voy a ver que la carga chiquita tiene una fuerza, siente una fuerza que va hacia allá. Ahora muevo esta carga y la pongo en otro lugar del espacio, y voy a ver que otra vez siente una fuerza de repulsión más grande y que apunta para allá. Bueno, si yo sigo haciendo este experimento y voy en distintos puntos del espacio, voy a poder ir haciendo como un mapa, el espacio de cuánta fuerza recibe una carga que yo ponga en cada ese punto del espacio. Bueno, si ahora por un momento me olvido de quién era la carga esta que me daba la fuerza, que me empujaba, yo lo que me quedo es que tengo el espacio y en cada punto del espacio le estoy asociando una cantidad física. Eso en la física es el concepto de campo. O sea, para decirlo simplemente a cada punto del espacio yo le asocio una propiedad física. Esa propiedad física puede ser, no sé, la temperatura, o en el caso de las partículas eléctricas, el campo eléctrico, es la fuerza por unidad de carga que va a sufrir una partícula que yo venga y la ponga pum, en ese punto. ¿Sí? Si la pongo en este otro punto, ya sé que el campo va a interactuar con esta partícula y va a tener, va a sentir una fuerza en otro sentido de mayor magnitud. Bueno, a los físicos les gustó mucho esto del concepto de campo, y de hecho empezaron a plantear todo desde ese punto de vista. O sea, medio me olvido, digo, el espacio lo puedo definir como que en el espacio hay campos, propiedades físicas que puedo asignar a cada punto del espacio y que puede interactuar con las partículas. De hecho, cuando el electromagnetismo lo quisieron llevar a nivel cuántico, lo que hicieron es a todo expresarlo en forma de campo. O sea, los electrones, los protones, los neutrones, todos tienen su campo asociado. Y al poner todo eso bajo la formulación matemática, lo que se dieron cuenta es que esto que veíamos antes, y que sonaba un poco raro, que pongo una partícula y a la distancia de otra partícula siente un empujón, que se llama como acción a distancia, se terminaba explicando como que en realidad una carga eléctrica lo que hacía es le mandaba un fotón a la otra carga eléctrica avisándole que ella estaba ahí. ¿Sí? Se usa un fotón para intercambiar información entre las dos partículas. Y de esa forma se salva el hecho de esta acción a distancia. Realmente hay una partícula, un fotón virtual, porque para lo único que sirve es para intercambiar esa información que va de una partícula a otra. ¿Está bien? Entonces, ese campo electromagnético tiene una partícula asociada que es el fotón. La luz que conocemos todo el día, bueno, que decimos también que es partícula y onda, el campo electromagnético es su campo asociado. Así como, digamos, los fermiones, el electrón, el protón, tienen su campo asociado en la formación, pero el campo electromagnético, que es algo que todos les resulta más familiar, su partícula asociada es el fotón. Más adelante, vieron que yo les dije que en el núcleo tenemos el protón. ¿Se sigue escuchando?
Ahí está. Yo dije que en el núcleo tenemos el neutrón y el protón. El protón tiene carga positiva, el neutrón no tiene carga. Por lo demás son muy parecidos. Su masa es bastante parecida. Y de hecho, un neutrón se puede convertir en un protón. Para que eso pase y se conserve la carga, porque digamos, cuando era neutrón no había carga eléctrica, la carga total era cero, lo que tiene que pasar es que de algún lado tiene que salir una carga negativa que compense la carga positiva que ahora va a tener el protón. Bueno, eso se llama, ocurre en el núcleo de los átomos, por ejemplo, y es el decaimiento, cuando un átomo uno dice que emite una partícula beta. Cuando fueron a analizar este fenómeno, los físicos se dieron cuenta que, todo bien, resulta que la carga se conserva porque tengo neutrón, tengo el protón que ahora es positivo, más el electrón negativo, la carga se conserva. Pero ¿se acuerdan del spin? Que decimos que el neutrón tiene spin 1 medio y el protón tiene spin 1 medio. Bueno, el electrón también tiene spin 1 medio. Entonces, si yo sumo los spines, no le cerraba. Entonces, otra vez, si no me equivoco, fue a Pauli, dijo, no, acá debe pasar que está una partícula que no conocemos. Y él inventó, dijo, debe haber la partícula que le van a llamar neutrino, que también es un fermión, también tiene spin 1 medio, y de esa forma, digamos, se conserva el spin total del sistema, se conserva la carga, y además tenían otro problema que es que no se conservaba la energía. Bueno, con esto vemos que ya empieza a ser el mundo subatómico cada vez más complejo. Tenemos neutrones, protones, ahora aparece un neutrino, cada vez van apareciendo más partículas, ¿no? Y de hecho, además de la fuerza electromagnética, que gobierna básicamente cómo los electrones giran alrededor del átomo, en los procesos internos se dieron cuenta que había otras fuerzas. Hay una fuerza que se llama fuerza nuclear débil. Y encontraron que esa fuerza es la que gobierna este proceso de que el neutrón se pueda transformar en un protón. Cuando hicieron eso, dijeron, pero en realidad lo que pasa es que el neutrón por un momento emite otra partícula intermedia que la bautizaron bosón W. O sea, al igual que el fotón, es el mismo tipo de partícula, y esa partícula después se descompone en un electrón y en un antineutrino. Y escarbando más y viendo las simetrías que tenía esas ecuaciones físicas, dijeron, y también tiene que haber un bosón W que sea positivo, uno que sea negativo, y también tiene que haber un bosón que sea neutro, que le llamamos Z, para poner un nombre. Hasta ahí todo bien. Cuando siguieron analizando estas ecuaciones, los físicos dijeron, pero esto es parecido a algunas cosas con el electromagnetismo. Y ahí es que empezaron a fundar lo que se llama el modelo estándar del mundo subatómico. ¿Sí? Fueron apareciendo cada vez más partículas que las fueron clasificando, las fueron ordenando. Acá tenemos como si fuese la tabla periódica de los elementos químicos. Bueno, en el mundo subatómico también tenemos una pequeña tabla periódica con las distintas partículas que lo forman. Entonces, acá tenemos, acá abajo los leptones, acá está el electrón y acá está el electrón neutrino. Se llaman leptones porque son las partículas chiquititas del mundo subatómico. Y acá arriba tenemos otra partícula más que se llaman quarks, que son los que forman los neutrones y los protones. O sea, otra vez decepción. Los protones y los neutrones no eran partículas en sí mismas, sino que estaban formados por otras partículas más chiquitas. Bueno, y a la derecha todo lo que está en rojo se llaman los bosones, son bosones
que ya les dije, los que gobiernan la fuerza débil, el bosón Z y el bosón W, está el fotón, que tiene que ver con el electromagnetismo, y hay otro bosón que no vamos a analizar ahora, que es el gluón, que es el que mantiene los quarks unidos para formar los protones y los neutrones. Ahora, ¿qué pasó? Cuando vieron, yo les dije que cuando analizaron las ecuaciones y vieron que tenían ciertas simetrías, las ecuaciones que gobernaban el electromagnetismo cuántico y los que gobernaban la fuerza débil eran muy parecidas. Es más, en esencia, en el fondo, eran lo mismo, era el mismo fenómeno. Así como en el siglo anterior se habían dado cuenta que el magnetismo y la electricidad eran la misma cosa, que antes se trataban como ciencias separadas, y llegaron a que las ecuaciones de Maxwell, que intercambia, digamos, para alguien que lo que puede ser un campo eléctrico en realidad puede ser un campo magnético. Bueno, dijeron, vamos bárbaros, porque con esta unificación de esta fuerza débil y el electromagnetismo nos vamos acercando a ver qué es lo que pasó en el Big Bang, que digamos, cuando era todo energía, tiene que haber habido, en ese momento las cosas tenían que todo comportar de forma parecida. Bueno, y de hecho, el modelo estándar del mundo subatómico lo que hace es eso, predice que a altas energías los bosones Z y W y los fotones y incluso los electrones, todos se comportan de la misma forma. Entonces, eso fue un gran éxito, el unificar estas dos teorías. Pero se encontraron con un problema, que cuando dijeron, bueno, si la teoría es así como dice, ¿qué masa tiene que tener el bosón W y el bosón Z? No tiene que tener masa, tiene que viajar a la velocidad de la luz. Wow, pero nosotros sabemos cuando hacemos experimentos, el bosón W tiene masa, de hecho, no se alcanza a leer ahí, pero pesa como 80, en una unidad que se llama gigaelectronvolt, y el bosón Z es bastante pesado, pesa como 90. Entonces, ahí tenían una incoherencia. Y el modelo estándar, que le venía dando bastante buenos resultados, parecía que no podía seguir, iban a tener que andar por otro camino. Hasta que vino un señor Higgs, que estaba paseando en las montañas de Escocia y se le ocurrió una idea y dijo, pará, el modelo estándar todo se basa en que cada partícula tiene un campo asociado, la interacción entre las partículas se expresa a través de campos también. Esos campos están dados por estos bosones que se llaman, los bosones que se llaman force carriers, son lo que llaman la fuerza, la interacción entre las partículas. Lo que nos debe estar faltando acá es que hay un campo que no estamos, así como cuando decaía el neutrón a protón, tuvieron que inventar una partícula y dijeron, acá hay un campo que nos está faltando. Entonces Higgs lo que propuso es que en todo el espacio hay un campo que está todo el tiempo, ¿sí?, adicional a los campos del resto de las partículas, y que se llama el campo de Higgs. Entonces, cuando uno pone este campo en la formulación matemática, entonces máquina de hacer chorizo de la mecánica cuántica, la interacción de ese campo con las partículas termina diciendo, entonces bajo estas condiciones, ahora sí, el bosón W y el bosón Z se tienen que manifestar como que tienen masa. O sea, no pueden viajar a la velocidad de la luz, y de hecho hace que la fuerza nuclear débil, por ser esta partícula con masa, tenga un alcance muy cortito. Por eso ustedes jamás escucharon nombrar de ella, porque solo interesa en el mundo subatómico. Haciendo esta predicción, los físicos dijeron, bueno, entonces, a ver, modelo estándar, ¿cuánto tiene que pesar el bosón W? Tiene que pesar 80 con 39. Cacho, ¿cuánto pesaba el bosón W cuando lo vimos en el detector? 80 con 38. Golazo. ¿Sí? O sea, el éxito de Higgs, y en realidad no solo de él, sino de otras personas que propusieron estas teorías,
Justo me estaba llamando Higgs. Porque dice que hice algo mal. Entonces, perdón, me distraje. Evidentemente, entonces hay un campo que está en todo el espacio y que hace que las partículas, cuando lo atraviesan, aquellas partículas que interaccionan con ese campo pasan a comportarse como que tienen masa. Es como que si yo quisiera pasar para allá rápidamente y están todos ustedes, me voy a ir tropezando, ¿sí? Entonces avanzo en un campo que interactúa conmigo y me da inercia. En cambio, si agarro el control remoto y lo tiro volando, va a pasar sin interactuar con ese campo. En ese caso sería el fotón. El fotón no interactúa con el campo de Higgs y por eso se sigue moviendo a la velocidad de la luz. Y se me quedó sin tinta. O lo apagué. Pasa la siguiente. Bueno, entonces, mecánica cuántica, todos son campos, pero cada campo tiene su partícula asociada. Entonces, este campo de Higgs, teóricamente, tiene que tener su partícula asociada, el bosón de Higgs. El tema es que este bosón de Higgs, por sus características, debe tener una masa y una vida media muy cortitas que hace imposible que lo podamos percibir ni en la vida diaria ni incluso en el laboratorio. Entonces, tuvieron que esperar a que se construya un acelerador de partículas lo suficientemente potente para poder tener chances de que podamos detectar un bosón de Higgs si es que existe. Y por eso se construyó, entre otros experimentos que se quiere hacer, este colisionador de hadrones, el gran colisionador de hadrones, que está en la frontera entre Francia y Suiza. Acá hay un mapa, y es un mapa porque esto tiene 27 kilómetros de circunferencia. La máquina maléfica esta. Básicamente, un acelerador de partículas son una serie de campos magnéticos y conductos con vacío donde se agarran, por ejemplo, protones que tienen carga eléctrica y sienten la fuerza del campo magnético y se los puede ir acelerando. Estos protones se aceleran a casi la velocidad de la luz, por lo tanto están dando vuelta en ese círculo a 10.000 revoluciones por segundo. Los hacen da vuelta hasta que en un momento enfocan los dos haces y los hacen chocar. Entonces, con esos choques, la cantidad de energía que libera son 7 teraelectronvolts. Teraelectronvolts, para que no van a tener idea de lo que es, pero para que tengan una idea mundana, la energía cinética, ¿saben lo que es la energía cinética, no? La energía cinética de un mosquito que vuela es un teraelectronvolt. O sea, ya les di el marco de referencia. Entonces, 7 teraelectronvolts son 7 mosquitos. Otra vez Higgs. Son 7 mosquitos volando juntos. Pero para las partículas subatómicas esa es mucha energía. Porque si yo agarrar la masa del protón y la transformara toda en energía, sería 1 gigaelectronvolt. Entonces, 7 teraelectronvolt, estamos hablando de 7000 veces más energía que si toda la masa del protón la convertís en energía. ¿Estamos? Bueno, tardaron también en construir este acelerador, costó 10.000 millones de euros, más o menos. Y como yo quiero detectar las partículas que se generan en estas colisiones, necesito no tener ruido de fondo. Entonces, este acelerador de partículas en realidad está 200 metros bajo tierra. ¿Sí? Eso es para que las partículas que vengan de los rayos cósmicos no las detecte el detector como partículas espurias y me meta ruido.
Y este gran círculo de 27 kilómetros de circunferencia tiene ciertos puntos detectores especiales para ver las partículas que se generan en esos choques de los protones. Para detectar el bosón de Higgs, los dos detectores que se usan son el Atlas